Buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo uno. Mi nombre es Martín Murillo Celorio, monitor de este equipo, y les vamos a exponer el tema 5.3 que lleva por título Costo-Beneficio. Bueno, aquí primero vamos a hablar de que un problema del que encaran muchas veces los ejecutivos de la logística es el escoger el mejor método para poder evaluar el desempeño logístico de nuestra cadena. Y esto se puede expresar con otros términos más explicativos para los demás ejecutivos principales. Aquí entran en juego el gasto de transporte por kilómetro, por ejemplo, este solo es un ejemplo, los gastos de recolección por almacén y las métricas relacionadas con el costo pueden llegar a ser muy significativas para poder administrar ciertas actividades específicas. Aquí vamos a hablar primeramente de esa relación que hay entre el costo y el beneficio y los métodos que se van a emplear para poder llevar a cabo estos procesos. ¿Cómo se define el costo de beneficio? Este se va a definir en una relación entre tanto los ingresos como los egresos, es decir, la cantidad monetaria que entra en nuestra organización y la que sale. Es necesario, o bueno, eh, que que para poder calcular esto se pueden generar pérdidas en la empresa, pero se debe tener más un criterio para poder, o lo que se pretende es generar ganancias y por ende obtener el beneficio. Para poder analizar esta relación costo-beneficio, existen tres criterios, primeramente, que es cuando el beneficio o el costo es mayor e igual a uno, es el que más se prevé, es el más aconsejable. Luego también tenemos cuando la relación es igual a uno, aquí es indiferente ya que como tal no se está generando ningún beneficio o ninguna ganancia. Y tenemos el tercero que es cuando es menor a uno. Esta es la menos aceptable, por así decirlo. Este, no es aconsejable y se determina cuando los beneficios son menores a los ingresos, es decir, estamos perdiendo más de lo que estamos invirtiendo. Tenemos que este costo-beneficio también como alternativa, es una metodología que nos va a permitir evaluar todas las operaciones de forma simultánea. El aplicar esta relación nos va a determinar las cantidades que van a constituir tanto los beneficios como los costos. ¿Cuáles son las dos herramientas para la evaluación financiera? Bueno, aquí vamos a hablar de dos, que son el análisis de costos e ingresos y el modelo de ganancias estratégicas. Mis compañeros les van a hablar más a fondo. El primero va a abarcar desde la práctica, la contabilidad pública hasta la determinación del costo basado en actividades, y el segundo va a hablar del margen de ganancias netas, la rotación de efectivo y la aplicación del SPM. Así que entrando ahora sí en el primero, en el análisis de costos e ingresos, vamos a hablar de lo que es la práctica de la contabilidad pública. Bueno, aquí primero lo engloba dos puntos, que es el balance general y la declaración de utilidades. El primero nos va a reflejar esa posición financiera en la que está nuestra empresa en un determinado tiempo. Es como cuando veíamos en finanzas y contabilidad que teníamos que tener nuestros estados de resultados en un periodo determinado. Y su propósito de este dicho balance va a ser que va a resumir tanto los activos como los pasivos del valor neto de nuestra propiedad. Y en la declaración de utilidades, bueno, esta nos va a reflejar los ingresos y los costos asociados en operaciones más específicas, igual durante un periodo determinado. Y su propósito, pues, va a determinar si las operaciones financieras se están yendo con éxito o están yendo por un mal camino. Y bueno, tenemos los problemas para poder determinar el costo y la práctica de la contabilidad. Muchas veces se decía que para poder entender esta relación del costo y beneficio no era principalmente las deficiencias, era principalmente que no se sabía escoger como el método más adecuado para poder relacionar tanto el estado financiero de la empresa y lo que englobaba dentro de la misma cadena de suministro. Entonces, tres problemas o tres retos a los que se enfrentan es primeramente la práctica de la contabilidad agrupa los costes en una contabilidad estándar o natural y no en base a actividades. Es decir, aquí lo engloba de una forma más general. Este, Esto pues prevé que haya problemas de corrupción, de robo, ya que no hay un monitoreo totalmente controlado de cómo se está yendo el flujo de dinero. Entonces aquí sugiere que se tienen que determinar el costo en base a las actividades que hay dentro de la misma cadena.
Entonces, otros problemas que también son los métodos tradicionales para informar el gasto de transporte, se siguen usando los tradicionales, estos son pues no los mejores en grandes aspectos, y también el otro es la falta de especificación y asignación en un costo de inventario. Bueno, es todo por mi parte, le cedo la palabra a mi compañera Miriam. Muchas gracias, Martín. Ahora vamos a ver lo que es el método de la contribución. Este método es un proceso que se utiliza en producción, donde incurren los costos fijos y los costos variables, y adicionalmente se espera un margen de utilidad. En pocas palabras, es la diferencia entre el precio de venta menos los costos variables y los costos fijos. Y vamos a ver que los elementos que se encuentran dentro de este margen, como lo había mencionado antes, pues son estos costos fijos, los variables y la utilidad. El primero va a ser que identifiquemos si los costos que tenemos son fijos o son variables. Y el segundo es identificar cuáles de estos costos fijos pueden ser directos y cuáles indirectos, y de los variables, cuáles pueden ser directos y indirectos. Ahorita les voy a explicar un poquito de eso más adelante en la siguiente diapositiva, pero como pueden ver en esta diapositiva, vemos precisamente un ejemplo de cómo se realiza este método de contribución, donde vemos que tenemos los ingresos, y a esos ingresos, que es el precio de venta, se le van restando todos los costos para obtener al final una utilidad. Y vemos que lo tenemos dividido por segmentos. Tenemos el segmento del hospital y el del minorista, y al final un total. La siguiente diapositiva, por favor. Ok. Aquí podemos ver precisamente los costos. Los costos fijos son aquellos que no van a cambiar de acuerdo al paso del tiempo ni al volumen. Por ejemplo, tenemos la compra de un camión de transporte para entregas, alguna máquina para producir. Sí, son maquinarias y equipos que son utilizados para la producción o para la distribución, y que sus costos son mayores y tienen una mayor durabilidad de vida útil. Luego tenemos los costos variables. Estos costos van a ir cambiando respecto al volumen. Por ejemplo, la gasolina. En el camión que habíamos mencionado antes, que es un costo fijo, la gasolina va a ir cambiando en función al número de entregas que tengamos y a la distancia. Entonces, así serían los costos variables, estos sí van a cambiar. Tenemos después lo que son los costos directos. Estos existen o se realizan específicamente debido a un producto, un cliente u otro segmento. Y si se elimina este segmento, el costo directo ya no va a existir. En cambio, los costos indirectos van a seguir existiendo aunque se elimine el segmento, y son generalmente los costos generales de la fábrica. La siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es el margen de ganancias netas y cómo se relaciona con el margen de contribución. Pero para empezar a explicar esto, tenemos el margen de ganancias bruta. El margen de ganancia bruta es el cálculo más simple que podemos encontrar. En este se va a determinar el precio de venta de un producto, pero sin tomar en cuenta los otros gastos que incurran. Tenemos que el gel se va a vender en 44 pesos, y aquí solo estamos viendo los gastos directos, que sería el de materia prima y el de mano de obra. Estos gastos son de 22 pesos, entonces nuestra utilidad va a ser de lo que resta, que serían otros 22 pesos. En cambio, en el margen de ganancia neta entran en juego los otros costos, que son los costos variables e indirectos. ¿Por qué? Porque aquí tomamos ya en cuenta los costos administrativos, también tomamos en cuenta los costos que tienen que ver con la renta, la luz, el agua,
y estos se van a ir descontando de nuestro producto, de nuestros otros costos de mano de obra y de materia prima, y al final tenemos nuestra utilidad neta, sería ahora sí la utilidad que realmente generamos como empresa, que sería en este caso pues de 13 pesos. Y el margen de contribución, en este caso, se refiere a la comisión que si alguien más vende nuestro producto, si contratamos a un vendedor extra, entonces a él se le tiene que dar una comisión por la venta de este producto y ahí entra en juego pues otro costo o otra comisión que también se descuenta a nuestra utilidad neta y al final lo tenemos la utilidad final. Y eso sería todo por mi parte y les dejo ahora a mi compañero Brandon. Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición, tenemos lo que es la determinación del costo basado en actividades. Esto como tal es una la asignación arbitraria de las actividades, ya que este método sugiere que los costos deben de relacionarse con actividades y después con segmentos específicos de productos. De esta manera es un poco complicado entenderle, pero más centralizado sería, si nosotros tenemos $5,000 y le vendemos a 2 clientes, uno que es un hospital y otro que es un minorista, puede ser que sean $2,000 para el hospital y 3,000 para el minorista, pero tenemos que tomar en cuenta varios aspectos, entre ellos de que muy probablemente el hospital haga pedidos pequeños, de cantidades pequeñas, y que el minorista pueda hacer pedidos más grandes. Si nosotros por ejemplo, vemos que hay 100 pedidos y 80 pedidos lo hace el hospital y 20 pedidos el minorista, pues obviamente cargaríamos que sería un 80-20, 80%, entonces serían $4,000 del hospital y $1,000 del minorista. También cabe recalcar en este aspecto que el costo de procesar los pedidos es proporcional o se relaciona con el número de pedidos que se hacen. En el gasto de recolección en el almacén se relaciona con el número de artículos recolectados. O sea, no es propiamente con lo que recabes de dinero, sino se puede aplicar de diferentes maneras. También en un costo de transporte se puede relacionar con el número de entregas o los kilómetros recorridos para realizar la misma. Y esta parte es lo que lo hace muy flexible porque hace que lo puedas aplicar en diferentes ámbitos. Y bueno, la siguiente, por favor. Después tenemos lo que es el modelo de ganancias estratégicas. Hay tres puntos claves a denotar en esta parte, que es el ROI, que es el Return on Investment, el RON, que es Return on Net Worth, y el ROA, que es el Return on Assets. El primero es el Return on Investment, que es el retorno de la inversión, que es una medida importante en el marco del éxito estratégico. Y de este se desglosa justamente el valor, el retorno sobre el valor neto, que es el Return on Net Worth, y que mide la rentabilidad de los fondos que los propietarios de la empresa invirtieron como tal, y el segundo, que es el Return on Assets, que es el retorno sobre el activo, que mide la rentabilidad generada por la administración del activo operativo de una empresa. Solamente que aquí hay que destacar algo, que muchas veces se enfocan mucho en el return on net worth, o sea, el retorno sobre el valor neto, o sea, y estos es los inversionistas y propietarios, cuando una medida también que es válida para esto es el ROA, que a veces no se le da mucha importancia. Hablando un poquito acerca del SPM, es una herramienta que se utiliza para analizar el retorno de inversión y es un instrumento que incorpora datos de utilidades y de balance general. La que sigue, por favor. También, como lo había comentado mi compañera Miriam, de manera más, más por encimita también, el margen de ganancias netas es expresado en porcentaje y son las ganancias netas divididas entre las ventas netas. Es decir, que puede ser que si tenemos
5% de margen de ganancias de cada dólar que generemos, de cada dólar que se mueva en nuestra empresa, solamente sería 5 centavos los que estaríamos ganando como tal. Y es importante observar este margen de ganancias porque se divide en componentes específicos como lo son el volumen de ventas, el costo de los artículos vendidos y los gastos operativos. Son 3 partes que se tienen que tomar en cuenta, dado que nosotros podemos tener un volumen de ventas alto, pero si el costo del artículo vendido es muy bajo y los gastos, ahí es donde va variando esto. Entonces, son cosas que tenemos que tomar mucho en cuenta. Y la rotación del activo, que es la siguiente. En este caso, es la proporción de ventas totales divididas entre el activo total. Y esta mide la eficiencia de la administración en la utilización del mismo activo. Poniendo como ejemplo, puede ser de que a la proporción en una empresa sea de 2:1. Es decir, que nosotros generamos $2 por cada dólar que se invierte en el activo. Entonces, hay que tomar en cuenta esto porque es una relación que nos puede ayudar para entender bien cómo se está moviendo el dinero en estas empresas, en la empresa y de qué manera se puede modificar, dado que los activos son son los que tienen que estar moviéndose constantemente dentro de la misma, ya sea fijo o circulante, que es el más importante. Eso sería todo. Los dejo con mi compañera Dana. Muchas gracias, Brandon. Bueno, este es un diagrama que ya habíamos nosotros visto en la clase, pero yo considero que es muy importante retomarlo, ya que, bueno, aquí podemos cómo afecta la reducción del inventario. Es por eso que se los marqué aquí con círculos para que sea un poquito más explicativo, ¿no? Aquí la parte en rosa, que es el inventario, disminuye. Del lado izquierdo tenemos 400 y del derecho tenemos 300. Aquí vemos cómo disminuye. Aquí está en dólares el ejercicio, entonces disminuye $100. Las ventas, como podemos ver en la parte de arriba, se mantienen completamente variables, pero bueno, mantienen constantes, perdón. En azul oscuro podemos ver cómo los gastos variables que tienen que ver completamente con el costo de mantener disminuyen gracias a la reducción del inventario. Eso impacta directamente en los gastos totales, que se sigue impactando al margen de ganancias netas, que si bien el principio era de 5%, aquí cambia al 6%, que ya es algo considerable si estamos hablando de ahorros. Y bueno, para el lado del inventario tenemos que el activo actual, bueno, también disminuyó estos mismos $100 que se habían ahorrado del inventario. El activo total disminuye estos mismos $100 y aquí la rotación del activo mejora de un 2 a 2.22%. O sea, esto ayuda mucho a tener menos obsolescencia, ahorra espacios y bueno, evita que el material esté tanto tiempo y corra estos riesgos, ¿no? Para tener un retorno sobre el activo en lugar de un 10%, de un 13.32%. La siguiente, por favor. Bueno, esto es sumamente importante porque vemos que estos son cosas que están en nuestras manos hacer. Y bueno, ¿cuál es la utilidad del SPM? Es que es posible analizar cambios en las estructuras de las plantas. Podemos jugar mucho con muchas variables. Aquí, como dice, con el SPM es posible proponer y analizar diversos escenarios, o sea, no es algo fijo, podemos mover muchísimas variables, como ahorita les comenté, bajamos el inventario y esto impacta directamente en muchas otras cosas. Y bueno, aquí también nos ayuda muchísimo al análisis de la rentabilidad de los segmentos. Y bueno, aquí esta es una planificación, se requiere de una planificación y una identificación atenta de todos estos costos. Y como conclusión, ya por último, tenemos que el SPM es una herramienta muy útil para relacionar todas las actividades logísticas y objetivos financieros de la organización, porque nunca nos debemos desviar de estos objetivos, ya que pues son unas limitantes claras que debemos de seguir como ingenieros industriales a cargo de esta cadena de suministro, ya que gasta muchísimo dinero y tenemos que ahorrar en cada parte. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.